Todo cambiará cuando entres a la habitación 1408 del Hotel Dolphin. Aunque salgas de la habitación, nunca podrás salir de la habitación. Y con esta confusa frase, una vez más, bienvenidos a mi video. «1408» es una película estrenada en el año 2007, basada en un cuento de solo 46 páginas de Stephen King. Ya saben, ya lo conocen, el weón de la niebla, el resplandor y la orgía entre pubertos de It, aunque omitamos esa parte mejor. Fue dirigida por Michael Hafstrom, quien también dirigió El Rito del 2011. Está protagonizada por John Cusack, el de 2012, otra teórica película de terror para algunas personas, y por Samuel L. Jackson, que bueno, a esta altura no necesita presentación. Bad guys are red. That's just the way it works. No purple left? You might get purple. Terminando con lo técnico, esta vez intentaré que el resumen inicial quede más corto, porque de verdad que no me gustaría hacer demasiado spoiler. Está en Netflix, dura 1 hora y 44 minutos y de verdad que se la recomiendo mucho. Comparada a las demás películas del género, encuentro que, bueno, es muy original. Y si bien tiene screamers, que igual molesta caleta a la gente normalmente, se combina muy bien con los ambientes tensos que da la misma habitación y la constante presión que se comparte entre el protagonista y el espectador. Además de que si están chatos del típico protagonista hueonado, con mala cueva, o los estereotipos generales de las películas de terror, yo creo que esta les va a gustar. 1408 nos cuenta la historia de Mike Enslin, que le vamos a decir Mike nomás porque no quiero asesinar ningún apellido. Un escritor de terror que visita sitios supuestamente embrujados y cuenta las historias propias de los lugares que visita. Cementerios, hospitales y lo que nos importa a nosotros, hoteles. Que comparto algo que se dice en la película y es que los hoteles de por sí son tétricos o misteriosos. Después de todo estáis ahí en una habitación por la que cientos de personas diferentes pudieron haber pasado y de las que no saben nada. Pudieron pasar personas normales, quizá alguien con las manos sucias en el sentido metafórico, o que, bueno, estaba al borde del colapso o la locura. Pero ya, volvamos, dejo de divagar. Como decíamos, mi compadre Mike escribe las historias teóricamente reales de los lugares que visita, aunque nunca ha visto nada realmente paranormal. No cree ni respeta las creencias paranormales, ni a quienes las creen. Y así va de sitio en sitio hasta llegar a un muy peculiar hotel de Nueva York, donde tras una negociación con el gerente, Gerald Olin, este logra que le permitan quedarse una noche en la habitación 1408 del piso 13 del Hotel Dolphin. Con esta descripción ya pueden asumir para dónde van los tiros en este tipo de historias, pero créanme, cómo se desarrolla es bastante inesperado y cómo se maneja la tensión durante toda la cinta es digno de admirar. Como último detalle y el único spoiler que quiero permitirme darles, es impresionante el peso que toma el hecho de que no hay un fantasma o un espíritu que merodea la habitación, no hay un demonio que exorcizar. Es la habitación misma quien había acabado con 56 personas en casi un siglo y a quien nuestro protagonista tendrá que enfrentarse. No durarás 1 hora. Esa es la advertencia. Terminando con la introducción y advirtiendo que ahora hablaré del grueso de la película, me gustaría decir que es de las pocas obras que considero superiores que el material original. Quizá porque, bueno, Stephen King de por sí no es el gran escritor. O sea, no me malinterpreten, lo idolatro es de mis principales referentes, pero en el papel el tipo no tiene un estilo demasiado llamativo. Su idea y su creatividad están por las nubes, esa weá no se discute. Pero como tal, sus libros son sencillos de leer en términos como estrictamente literarios, ignorando la cantidad de páginas de algunos. Aún así, recomendaría complementar con el cuento, pero después de ver la película. O con el libro en sí, donde está inserto. Todo es eventual del año 2003, que engloba 14 relatos y que puta que me costó conseguir porque yo preguntaba como a weón en todas las librerías por el 1408 y siempre fue un cuento piola y corto que estaba dentro de este libro. Me desvío para variar, perdón. La película nos muestra cómo la habitación tortura de diversas maneras a nuestro protagonista, tanto física como psicológicamente. Nuestro protagonista, Mike, es soberbio, es altanero y es desagradable el culiao, pero no traspasa esa delgada línea que hay entre que sintamos desinterés o que queramos verlo sufrir. 1 hora. Sobrevivir 1 hora. Ese es el objetivo. Mientras lentamente incrementa la agresividad con la que la habitación no solo intenta atormentarlo,
sino que busca que éste se suicide para engrosar los archivos de muerte en el hotel. Mientras avanza la película nos vamos enterando de más cosas de nuestro protagonista Mike, quien tenía una hija que lamentablemente falleció, algo que lo atormenta por obvias razones y el motivo por el cual abandonó a su esposa de la noche a la mañana, siendo esta la raíz de todo su desprecio hacia lo paranormal, porque al final de la vida de su hija, ella creía, o más bien la incentivaron a creer, que había algo más, un cielo donde todos podrían reunirse lleno de felicidad y agua rosa, pero para los vivos, tristes y desolados, no es tan simple ser así de esperanzadores, aunque lo intenten. Y si bien podría decirse que es esperanzador, como dijimos, para alguien con más posibilidades de morir que sobrevivir, escuchar este tipo de cosas, igual es un tema complejo. ¿Cómo saber si darle la esperanza de un final pacífico hace que pierda las ganas de pelear? Por su propia vida estamos hablando. O si realmente incentivarla a tener fe y pelear hasta el final de que va a sobrevivir, sabiendo que eso tampoco le da una certeza de que va a sobrevivir. No es fácil decidirlo. El discurso que hay que tener no está escrito, no es fácil, no hay un camino correcto. Y eso es lo que se recrimina a Mike, que quizás si hubieran incentivado a su hija a que luchara por su vida, habría logrado sobrevivir. Se sabe que lo anímico igual influye caleta en este tipo de instancias, pero no salva una vida por sí solo, así que tampoco está esa certeza. Y al final del día, él ya no tendrá la opción de saber si decidió lo correcto. La habitación sabe esto, sabe todo sobre Mike desde el momento que entra. Le muestra videos antiguos incluso que no hay forma de que alguien en el hotel los tuviera. Le muestra a su hija, en carne y huesos. Le permite abrazarla y se la vuelve a arrebatar una vez más. I'm a writer. Oh, that's right. You don't believe in anything. You like shattering people's hopes. Oh, that's bullshit! Why do you think people believe in ghosts? For fun? No. It's the prospect of something after death. How many spirits have you broken? Pero esto produce un último quiebre en el personaje. Como toda esta situación lo hace recapacitar, él se da cuenta de que siempre había sido un buen egoísta. Así que por una vez decidió pensar en alguien más. Not even be real, but this fire. That's gotta be real. Go to hell! No puedo dejar de recalcar la importancia del hecho que Mike sea el protagonista, que Mike sea quien se enfrenta directamente a la habitación, porque no puede ser otro. Y no sé si es fácil explicar esto, pero es que si hay alguien que tenía que enfrentarse a la habitación, que podía ponerse en contra de algo tan fuera de la comprensión humana, era alguien como él, alguien con un desprecio hacia lo paranormal, no solo con incredulidad. Él era la víctima perfecta para la habitación, era alguien que podía corromper con facilidad por todo lo que había pasado. Y aún así, se planta ahí, muestra su voluntad, su determinación férrea, sus ganas de pelear. Durante toda la película es todo lo que vemos, hasta cuando cede, no deja de pelear, hasta cuando cree en lo que la habitación le muestra, cuando cree que todo está perdido, cuando pierde la esperanza, no deja de pelear en ningún momento, de la forma en que sea. Y si bien inicialmente esta forma de pelear es negar que lo que está pasando es real, después cuando acepta que realmente las cosas están sucediendo, no deja de enfrentarse y de buscar una salida, sin importarle cómo esto le afecte físicamente, ni mucho menos psicológicamente. Por eso entre más la habitación le toca la oreja, este más se enoja y más se revela, llegando a la conclusión que llega al final. No quiero hablar demasiado del final, pese a que es muy del estilo de Stephen King. Nunca sabemos qué es real y qué no después de los primeros 20 minutos de película. Y pese a que en teoría Mike logra salir de la habitación, mientras se encuentra dentro y pide ayuda, le mencionan que el Dolphin nunca tuvo un piso 13. Así que, insisto, no hay certezas de nada. Inevitablemente,
llega la hora de comparar ciertos aspectos con el libro. Que puta, al ser libro, te permite darle más desarrollo a los personajes. Olin, el personaje de Samuel L. Jackson, que es el gerente del hotel, es un poco diferente en el libro. Actúa como un negociador choro únicamente en su oficina. Y en los pasillos o el ascensor pierde esta actitud soberbia, segura y combativa. A diferencia de la película que, bueno, la tiene siempre. Mike, por otro lado, en el libro es prácticamente igual. Pero se nos permite ver más dentro de sus pensamientos mientras transcurren los sucesos. Lo que lo hace en parte más desagradable, pero también más interesante. Irónicamente sabemos más de la estadía de Mike en la habitación en la película que en el libro, pese a que el libro tiene estas ventajas descriptivas. Y creo que es lo único que podría criticar este tema de los personajes, porque la película no tiene nada que envidiarle al relato original, y yo personalmente la considero mejor, con todo lo que ello significa. Pese a que tuvo un presupuesto de 25 palos y ganó 132, siento que muy poco conocida o nombrada cuando se habla de películas de terror. Aunque igual, más huevona que salir el mismo año que una película de Shrek. Así que insisto, vale la pena verla y después complementar con el cuento. Valoro mucho la interpretación y el guión de la película, muy respetuosa en todo aspecto con el género de terror y las sutilezas que suele tener Stephen King con algunas cosas, como el hecho de que los números sumados de la habitación den 13 como resultado, al igual que el año del primer suicidio en la habitación, que fue en 1912. O que desde que empieza el cronómetro de 1 hora dentro de la habitación, transcurra 1 hora de película. O incluso una wea más freak, que en el DVD original la duración fuera de 104 minutos con 8 segundos. Aunque bueno, todas las cosas que acabo de decir son detalles de fanático más que cualquier otra cosa, porque de verdad me encanta esta película. Si no la han visto, insisto, denle la oportunidad. Y si ya la vieron, me gustaría saber su opinión o si conocen alguna otra película de terror infravalorada por ahí. Eso es todo. No quería que el video quedara demasiado largo porque al final la intención era hacer una recomendación y tampoco es necesario sobreanalizar todo. Es una película de terror muy buena que deja un par de cosas abiertas, pero hasta ahí. Así que eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Hasta luego.